Comisión Médica de Conmebol. Los traumatismos más preocupantes a nivel cráneoencefálico es evidentemente la conmoción cerebral, que constituye un traumatismo que afecta al cerebro, muchas veces sin daño orgánico, solamente es un daño funcional, pero que puede tener una repercusión grave si es que el deportista no es atendido de manera oportuna y sobre todo si no se previene, el deportista tenga un segundo impacto, el cual incrementa tremendamente los riesgos de muerte. El 81 al 92% de las conmociones cerebrales hay que tener en cuenta que no presentan una pérdida de conciencia, solamente alteraciones funcionales que el médico debe estar capacitado para poder evaluarlas de manera rápida, porque lo más importante es la decisión de si el deportista puede o no puede continuar realizando su práctica deportiva. La gravedad del problema, para que vean ustedes, que se producen anualmente de 1.6 a 3.8 millones de conmociones en el deporte. 900 muertes anuales están relacionadas al trauma cráneoencefálico. En el fútbol, la mayoría se produce por contacto cabeza a cabeza o cabeza a codo, pero puede ser también un impacto en otra zona corporal, pero que transmite energía hacia el cerebro y que va a producir también los mismos efectos nocivos. El 22% de todas las lesiones en futbolistas son concusiones con una incidencia entre 0.004 y 2.44 concusiones por cada 1000 horas de juego. Hay una serie de conclusiones que se han sacado a través de la filmación, de los procesos que ocurren dentro de un partido. Como ya decía el doctor Tapia, hoy en día utilizamos un sistema de VAR que nos permite analizar cada una de las lesiones que ocurren en un deportista en diferentes partes corporales. En esta videoanálisis que realizó la Universidad de Bordeaux, se encontró que el 28% de la conmoción cerebral no fueron atendidas de manera oportuna y que 53% de los jugadores que habían tenido una conmoción regresaban al partido de manera inmediata. ¿Cuáles son los signos evidentes de una conmoción? Como ven ustedes, lo más notorio, evidentemente, es cuando el jugador pierde el sentido, hay una pérdida de la conciencia. Cuando se producen convulsiones, sigue en el suelo sin moverse, y sobre todo en posiciones en las cuales se ve que hay síntomas preconvulsivos, marcha inestable con cabeza baja y mirar hacia abajo. Esto de aquí es un cuadro que es producto del trabajo que se ha hecho en Conmebol para tratar de tener un mecanismo de evaluación rápida del deportista por parte del médico de equipo, que, como ya lo dijo el doctor Nielsen Tapia, es el único y final responsable de lo que ocurre y suceda con su jugador. La evaluación inicial tiene que ser de fácil reconocimiento y de rápida decisión. Para eso contamos con una serie de recursos que hemos utilizado habitualmente, como el STAT-5 y hoy en día el STAT-6. Sin embargo, nos ha demostrado y nos hemos encontrado con dos situaciones importantes. La primera, que muchas veces los médicos de equipo no están familiarizados con este tipo de reconocimiento rápido. Y la segunda, que esas herramientas de evaluación necesitan un tiempo mayor al que se brinda de acuerdo al reglamento, que son estos 3 minutos iniciales en el campo de juego y que luego pueden ser evaluados fuera del campo de juego. Se necesitan ciertas condiciones ideales, como por ejemplo un ambiente tranquilo en donde el médico pueda interactuar con el jugador, hacerle una serie de preguntas y algunas pruebas rápidas para poder tomar una decisión. Así que teníamos el gran problema de qué tipo de herramienta utilizar. En ese sentido, como le decía hace un rato, liderado por el doctor Jorge Pagura, se desarrolló este sistema de reconocimiento, un protocolo de reconocimiento rápido de la contusión, que es el que utilizamos en Conmebol. Yo se lo paso acá rápidamente porque en realidad deberían estudiarlo detenidamente para que puedan familiarizarse y es más, incluso hasta entrenar entre ustedes o con sus jugadores sobre este tipo de preguntas que pueden realizar para tener una idea básica sobre si el jugador está en condiciones o no de retornar al campo de juego. Y esto de acá es parte del protocolo que, como ven ustedes, de acuerdo a estos signos de riesgo, vamos a determinar si es que el deportista necesita un tratamiento de urgencia, traslado a un centro de emergencia, un estudio de emergencia, un ATAC, o
Si en el protocolo de seguimiento, las preguntas que se hacen al jugador utilizando las herramientas como el SCAT, hoy día como el SCAT 6, requiere un tratamiento más especializado. Algunos de los signos, como les había mencionado ya antes en este protocolo de preguntas, ven ustedes, ¿no? Pérdida de conciencia, la conmoción, las convulsiones, que se mantienen en el suelo sin moverse, son algunos de los indicios, ¿no? Cuando un jugador cae al suelo, ya por experiencia lo sabemos, pero cuando un jugador cae al suelo y no se mueve, debemos preocuparnos. Cuando se mueve mucho, no es tan grave la situación, pero cuando el jugador queda tendido, sin movimiento, es cuando nosotros debemos ponernos mucho más alerta. Es muy importante hoy en día para nosotros esta herramienta que usamos a través del VAR, porque es muy difícil. Nosotros tenemos muchos años trabajando al borde del campo y realmente es muy difícil tener una evidencia clara de cómo ocurrió una lesión. En segundo lugar, es muy difícil tener una visualización completa del campo, sobre todo para un médico que está preocupado de repente por una lesión de un jugador y está ocurriendo otra situación en un punto más distante que no le permite ver. Entonces hoy en día somos en realidad hasta 3 examinadores de cualquier situación. El médico de cada equipo, son 2 médicos, y el médico de campo, que también es una ayuda porque estamos preocupados de esta situación. Y entonces con el VAR tenemos ahora primero, nosotros mismos podemos identificar una lesión, nos preocupa, retrocedemos en la máquina, vemos la lesión y si consideramos es una situación de riesgo para el jugador, se lo comunicamos al médico de equipo. Nosotros no intervinimos en las sanciones o tarjetas, sino en la parte médica. Así que si vemos que un jugador cayó y continúa el partido, nosotros podemos hacer un seguimiento y vamos a ver, por ejemplo, que el jugador de repente camina un poco desorientado, que pierde el equilibrio, que se le ve cabizbajo, y le avisamos al médico de equipo que tenga un poco más de reparo con esa lesión del jugador. Así que hoy en día con esas herramientas vamos a avanzar muchísimo justamente en la prevención de lesiones más serias en este tipo de problemas. Les ponía acá, ¿no? El SCAT, que es una de las pruebas que hemos utilizado durante muchos años, es una prueba estandarizada, comúnmente utilizada para evaluar confusiones. Está diseñada evidentemente para uso exclusivo de médicos y es muy importante tener en consideración de que se requiere un tiempo prudencial para poder aplicarla de manera adecuada. Por eso les comentaba hace un rato de que no necesariamente los 3 minutos son suficientes para poder tomar una decisión y la aplicación de estas herramientas de evaluación. Ahí está una serie de elementos de diagnóstico, ¿no? Los signos o síntomas observables. Es muy importante este problema que existe, ¿no? En donde hoy en día los organizadores de un evento tienen responsabilidades médico-legales sobre lo que ocurre en el campo de juego y por lo tanto por eso debemos estar muy alertas a cualquier situación porque si bien es cierto ocurre de manera afortunadamente muy alejada entre un partido y otro, sin embargo cuando ocurre hay que tener en consideración que se trata de una vida. En mi experiencia en el fútbol peruano yo recuerdo dos situaciones muy penosas, ¿no? Una de la muerte de un chico de Alianza Lima jugando en el Cusco y otra en un partido de entrenamiento del Sporting Cristal en su club. Un jugador delantero entra con un rodillazo, impacta al arquero, el arquero estuvo en coma 3 días y murió. Entonces, como ven ustedes, es una situación que representa un estado de vida o muerte, por lo tanto debemos estar muy atentos, muy atentos. Cuando no ocurre nada todo bien, pero cuando ocurre es una desgracia. Otra de los parámetros que utilizamos en el SCAT, ¿no? La escala de coma de Claudio, que evidentemente esto ya debe ser empleado en una evaluación mucho más profunda del jugador. Esto de aquí lo presento así porque fue uno de los videos que nos presentaron ahora en el curso que acabamos de terminar este fin de semana de la FIFA, sobre cuáles son las alertas que ellos utilizan cuando hay una confusión durante el juego, ¿no? Las alertas en rojo, un evidente impacto de cabeza a cabeza o codo a cabeza del jugador con convulsiones, posturas tónicas, cuando el jugador queda con los brazos extendidos, por ejemplo, las piernas en hiperextensión, que no hay una acción protectiva por parte del jugador, ¿no? Que se quede inmóvil y una coordinación motora. Entonces, estas son parámetros que representan una bandera roja de alerta, ¿no?
Y también existen otros parámetros que presentan alertas menos importantes y evidentemente otros que no tienen mayor trascendencia. El síndrome del segundo impacto es un problema muy importante porque se ha demostrado de que la mortalidad en un segundo impacto puede incrementarse hasta un 80%. ¿Qué significa un segundo impacto? Cuando un jugador, habiendo tenido una conmoción, no fue sacado del campo y vuelve a tener otro impacto, cabeza a cabeza o cabeza o en cualquier parte del cuerpo, pero que impacta en el cerebro, se ha demostrado que este segundo impacto va a producir estos cambios, una parálisis vasomotora con edema, herniación y muerte. Entonces, la mortalidad se incrementa en un segundo impacto hasta en un 80%, cuando no se permitió la recuperación rápida del jugador. Esto implica que no solamente es la decisión en el momento del partido mismo, sino también en los días posteriores. Por eso es que un jugador que ha tenido una conmoción cerebral tiene que tener un seguimiento adecuado desde el punto de vista diagnóstico por médicos especializados en el área, neurólogos, evidentemente, neurocirujanos, y hasta que no se tenga la seguridad total de que haya una recuperación completa del jugador, no debe regresar a la práctica deportiva. ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos ahora cuando hay una lesión en la cabeza? Vean ustedes lo que ocurre en esas dos jugadoras. La jugadora de amarillo se para, está tambaleando, y entonces, ante la sospecha de una conmoción cerebral, el árbitro debe detender el juego y el médico va a tener hasta 3 minutos para la evaluación en el campo. Si el incidente es grave y el médico no ha concluido con una decisión, tiene que seguir el tratamiento fuera del campo. Y un jugador que sufre una lesión en la cabeza solo podrá continuar jugando después de una correcta evaluación y previa confirmación del médico de equipo de que el jugador esté en condiciones de continuar. Tienen ustedes la responsabilidad que tienen, porque no va a ser responsabilidad del médico de campo del partido, va a ser responsabilidad de cada uno de ustedes el tomar la decisión. Y vean ustedes, como les comentaba, es una decisión que puede representar la muerte para el jugador. Entonces la decisión es estrictamente del médico de equipo. Los entrenadores, árbitros y jugadores no pueden interferir en la evaluación y la decisión del médico. Hoy en día, ¿qué usamos? Como ya les hemos comentado, para nosotros es una gran ayuda la utilización de este sistema de videovigilancia para poder tomar la decisión. ¿Cuáles son los cambios en las reglas relacionadas justamente a la protección de jugadores? En principio, el reemplazo adicional, como saben ustedes, hay 5 reemplazos en un partido normalmente, pero si hubiese una sospecha de conmoción, se puede agregar un cambio más cuando esta sospecha de conmoción es debidamente certificada, entonces cambios adicionales. Los médicos van a utilizar el VAR en las copas y podrán decidir sustituciones. Como les decía, no solamente nosotros podemos acudir al médico, sino también el médico de equipo puede acudir al médico de campo para preguntar y revisar alguna lesión, porque como les comentaba y ustedes también tendrán esa experiencia, es muy difícil a veces ver la gravedad de la lesión desde el borde del campo. Muy difícil, ¿no? Por la distancia, por la situación de que se interponen otros jugadores, por la rapidez del juego, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a ayudar a los jugadores, a los médicos, para que puedan tomar decisiones adecuadas. Esto es lo que decía, cambios en las reglas, que básicamente sobre la sustitución adicional. Otro cambio en las reglas fue la implementación de tarjeta roja cuando hay un impacto de codo contra cabeza. Requerimientos para una adecuada extracción. Y esto de aquí ya lo mencionó Nielsen, ¿no? El equipamiento adecuado para la movilización de un trauma craneocervical. Es muy importante que tomen en consideración este elemento, sobre todo las autoridades, porque muchas veces nosotros nos vemos complicados en la ejecución de nuestro trabajo porque no contamos con los elementos apropiados. Tengan en consideración de que cuando hay un partido de este tipo, la federación o el club, que es el organizador del evento, tiene la responsabilidad de proveer de todos estos elementos. Por ejemplo, las camisas rígidas de extracción para el trauma craneocervical son muy importantes y con inmovilizadores cervicales. Muchas veces nos ponen camillas blandas que no son adecuadas para el traslado de jugadores que tienen este tipo de lesiones. Y otro elemento muy importante que considero y es una recomendación es que debemos tener equipos entrenados de paramédicos para el transporte, traslado y extracción de jugadores. Cuando trabajamos en los partidos de Conmebol, tanto de Libertadores como Copa Sudamericana o eliminatorias, el médico de campo tiene que hacer un entrenamiento con los camilleros. Tenemos que averiguar qué tan entrenados están. Nuestra experiencia es que los equipos de camilleros muchas veces, la mayoría de veces, no están debidamente entrenados para hacer una movilización del jugador,
para hacer un traslado, una extracción del campo. Entonces deberíamos propender a tener gente especializada en esta materia, porque también de ello va a depender la buena evolución de un trauma. Esto también es muy importante. Hoy en día la confusión en mujeres, como les decía, hoy en día el desarrollo del fútbol femenino nos ha permitido apreciar cuáles son las diferencias que pueden ocurrir entre hombres y mujeres en el fútbol. Las mujeres tienen 40% menos de masa muscular en el cuello, por lo tanto van a tener una menor resistencia a un impacto, 39% de diámetro más pequeño en el cuello, 29% menos tono muscular a nivel cervical, y eso las expone mucho más a que el trauma sea mucho más agresivo. Las mujeres tienen 1.4 más conmociones cerebrales que los hombres y de consecuencias también mucho más graves, y su proceso de recuperación y reintegro al juego también es un poco más largo. Mujeres tienen tiempo de recuperación con más largo tiempo, ¿no? Esta es una diapositiva que me he robado de Rocío. No, le agradezco a Rocío porque esta es una de las presentaciones que hicieron ellas allá ahora en el curso de Conmebol, y la presento porque realmente son cosas muy interesantes. Miren, 44% no reportaría síntomas, ¿no? Las mujeres muchas veces se ven inhibidas, o a veces la relación entre médico-jugadora o médica-jugadora no ha llegado a concretarse de tal manera de que muchas veces no hay expresiones del síntoma, ¿no? 59% ha jugado con síntomas, y eso es más grave todavía, ¿no? Porque teniendo síntomas ha mantenido su juego. Hay sesgos en el diagnóstico, el método de desarrollo que permite mejorar el diagnóstico, como decía, estas herramientas, bueno, es igual para hombres y mujeres, ¿no? Pero hay que tener en consideración de que cuando hay una conmoción entre mujeres hay que tener muchísimo más cuidado todavía que lo que ocurre en hombres, por estas consideraciones que se mostraban. El traumatismo de cráneo en el fútbol, como le decía, desde el momento del traumatismo hasta el regreso a las actividades tiene que evaluarse de manera adecuada al deportista. Pueden haber efectos a largo plazo, no necesariamente se van a presentar los efectos de manera inmediata. Tengan en consideración de que las 72 horas siguientes al trauma craneoencefálico es muy importante el seguimiento oportuno del jugador. Hay que utilizar elementos de diagnóstico que sean apropiados para el reingreso al juego, no solamente pruebas de imágenes, sino también pruebas funcionales, ¿no? Test neurocognitivos que nos permitan asegurar que el jugador está en la plena recuperación de sus capacidades craneoencefálicas. Tengan en consideración de que muchas veces dentro del campo de juego se pueden dar situaciones en las cuales el jugador o la jugadora no tiene una capacidad adecuada para el análisis de la situación que está pasando por el problema que hay en el cerebro. Hay edemas residuales que alteran su capacidad de toma de decisiones, y esto es un elemento muy importante, porque cuando el jugador o la jugadora siente que está en riesgo su vida o su físico por lo que está sucediéndole, toma una decisión apropiada. Pero cuando hay estos elementos, muchas veces el jugador, ¿qué hace? La jugadora, el jugador quiere continuar y se pone agresivo y no quiere salir y lucha contra el entrenador y lo increpa, porque ya de eso ya no muestra que hay una conducta inadecuada. En la concusión cerebral, entonces, la programación para el regreso, hay que estar segurísimos de que hay un síntoma. El jugador está totalmente asintomática en reposo, asintomática en el esfuerzo, que no requiere medicación y que las pruebas especializadas son normales. Entonces, ¿cuáles serían los puntos claves en conclusión? Cualquier atleta en que se sospeche que haya sufrido una concusión debe ser removido del juego y se le debe proveer una atención médica para asesorar y monitorear si hay una mejoría o un empeoramiento. Ningún atleta puede ser reintroducido al juego en el mismo día de su lesión. Si hay sospecha de que un atleta recibe una concusión y la atención médica no es accesible, el jugador debería ser trasladado a un lugar en donde pueda recibir un centro médico, donde pueda recibir una atención apropiada. Si no hay médicos responsables en el campo, pues debe ser trasladado ante la sospecha y ante la duda a un lugar apropiado. Si hay sospecha de que el atleta recibe una concusión, se recomienda que el atleta no consuma bebidas alcohólicas o drogas recreacionales. Bueno, eso es en el post-trauma, ¿no? Muy bien, entonces con eso les he querido dar una mirada general, pero sobre todo destacar la gran responsabilidad que tienen ustedes como médicos y proveedores de salud en sus equipos, porque de ello puede depender la vida de un jugador. Gracias, y continuamos con la siguiente ponencia, y también al final vamos a hacer una mesa redonda de preguntas. Y ahora con ustedes les presento al doctor Julio Segura, todos lo conocemos, médico
médico jefe de la unidad médica del primer equipo, conocido por todos nosotros, amigo personal.